Buen día con todos. Esta vez vamos a ver cómo crear un reporte de crecimiento de base de datos de SQL Server a través de Visual Studio. Para ello nos vamos a Visual Studio 2017 y vamos a crear un nuevo proyecto. Escogemos lo que es Visual C#, aplicación de Windows Phone, colocamos un nombre a nuestro proyecto, damos a aceptar. Para crear el reporte nos vamos a ayudar a través de Report Viewer y la creación de un informe que nos ayudará a la conexión de nuestra base de datos en un servidor de nuestra red. Agregamos el Report Viewer a nuestro formulario. Agregamos antes de eso un informe. Nos vamos a nuestro proyecto, clic derecho, agregar nuevo elemento. En elementos de Visual C# vamos a buscar lo que es el informe. Colocamos un nombre o lo dejamos por defecto. Voy a dejar por defecto. Hacemos clic en agregar. Le decimos que sí confiamos en la conexión, que representa un posible riesgo. En el informe lo que vamos a hacer es dar clic derecho, insertar una tabla. Que básicamente lo que vamos a hacer en este momento es crear un dataset a nuestra base de datos. Hacemos clic en siguiente, conjunto de datos, siguiente. Vamos a crear una nueva conexión. Y aquí vamos a colocar la IP de mi servidor de base de datos, cuya IP es la 192.168.1.6, coma la instancia 49204 en mi caso. Ustedes deberían ver la instancia que tienen en su servidor de base de datos de SQL Server. Escogemos la autenticación de SQL Server, colocamos el usuario que vamos a utilizar para nuestra conexión. En mi caso voy a utilizar el SA. Ustedes podrían escoger o utilizar el usuario que tengan creado en su base de datos para el uso de los reportes. Escojo una base de datos de mi servidor. Hacemos clic en probar la conexión. La conexión se ha realizado satisfactoriamente. Aceptar. Ponemos que incluya los datos confidenciales, en este caso para que no se me borre el usuario y la contraseña. Siguiente. Siguiente. Para nuestro reporte lo que hemos hecho básicamente es colocar en un script en un procedimiento almacenado, cuyo nombre lo he colocado como sp-tamano-bdb. Escogemos el procedimiento almacenado. Básicamente tiene solo tres campitos: el nombre de la base de datos y el tamaño de las bases de datos calculados en megas y gigas. Hacemos clic en aceptar. Aquí escogemos los campos que me devuelve el procedimiento almacenado. Antes de ello vamos a ver cómo está creado nuestro procedimiento almacenado, conectándonos remotamente mediante el TIC BNC a nuestro servidor. Colocamos la IP del servidor de base de datos, la contraseña. Nos conectamos al servidor de base de datos, la IP que colocamos hace un momento, la 16, con la instancia 49204. Y lo que vamos a hacer es utilizar este script, que básicamente lo que hace es utilizar las vistas de catálogo sys.masterfiles y sys.database. Que lo que hacen estas vistas de catálogo es devolvernos la información que utiliza el motor de base de datos SQL Server en nuestro equipo. Básicamente lo que nos devuelve son los archivos y sus propiedades que se encuentran en nuestro servidor en la ruta respectiva de la instalación. Básicamente los archivos de base de datos tenemos los datos principales y los datos de registro.
Los principales, cuya extensión son .mdf, y los de registro, que son prácticamente los log de archivos, los log de base de datos, cuya extensión es .ldf. Utilizamos el script y devolvemos lo que es el nombre de la base de datos y el tamaño, calculado respectivamente para megas y para gigas. Nos presenta el resultado, y este script lo vamos a colocar en el TCP que le vimos anteriormente. Nos vamos a la base de datos, en procedimientos almacenados, y vamos a crear el nuevo procedimiento. Ya estaba creado anteriormente, pero lo vamos a volver a crear para que vean cómo se lo hace. Copiamos aquí el script, colocamos el nombre, que era sp -bdd. Este procedimiento almacenado no tiene parámetros. Comprobamos la ejecución del SP. Y nos devuelve los campos que nos devolvía el script anteriormente. Nos regresamos al proyecto de Visual Studio, y en el formulario escogemos el informe o el reporte que estábamos haciendo hace un momento. Acoplamos al contenedor primario y ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro reporte. Ustedes podrían poner aquí colorcitos, logos, imágenes, como quieran acoplar o acondicionar su reporte. Y básicamente lo que sirve este reporte es para entregarle tal vez a una persona que no tiene completo acceso al SQL Management, o tiene que todos los días o cada semana sacar el reporte para hacer una evaluación del crecimiento de las bases de datos, tanto de los archivos principales como de los archivos de registro, que son los que más crecen, y según eso sacar estadísticas. Con la ayuda de este reporte solamente entregarían a la persona respectiva, lo ejecutaría en el horario definido y lo exportaría ya sea a Excel o al archivo que ustedes deseen, y podría sacar sus estadísticas de crecimiento, ya sea mensual, semanal, como lo quieran ir generando. Eso es todo, amigos. Cualquier inquietud estamos dispuestos a responderles y ayudarles. Próximamente estaremos subiendo más tutoriales de este tipo. Si tienen alguna recomendación, bienvenida sea. Saludos.